Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Hoy es 17 de agosto del año 2018. Esta es la segunda entrevista de la mañana del día de hoy. Si usted lo está viendo por la noche también. Tuvimos en la primera entrevista al señor John Glove, un ciudadano londinense de Inglaterra, quien dio claras explicaciones de cosas muy importantes para Guatemala y el sistema de justicia, y le pido por favor que no se la pierda. Al igual vamos a seguir hablando en esta segunda entrevista con la licenciada Karen Fisher. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted, licenciada, y a Vea Canal. Gracias. Licenciada Fisher, vamos a hablar justamente de las trabas del sistema de justicia en Guatemala y cómo cuando los intereses se asocian o entrampan un caso o le dan celeridad. Y debemos de recordar que valientemente la licenciada Fisher interpuso acciones legales porque el supuesto muerto está vivo, con gran parecido, con fotografías del día de la audiencia en sentencia final, donde condenaron a valientes guatemaltecos en condición de retiro militares, y el supuesto muerto desaparecido, que nadie sabía dónde estaba, llegó. Las autoridades no dejaron que las otras partes pudiesen tener el nombre, no se identificó, pero se sentó a la par de su familia aparentemente, porque tienen gran parecido. Esta es la cara del niñito cuando supuestamente desapareció. Del otro lado está con lentes y con pelo blanco, y es volverlo a poner control, y tiene exactamente los mismos gestos. Mire la nariz, mire los labios, mire la boca, y en la fotografía de arriba, en uno de los extremos, aparece el padre. Así que este supuesto desaparecido, a todas luces, podemos pensar que pudo haber llegado el día de la audiencia. Definitivamente, desde ese día que me gustaría si pudieran poner la fotografía donde está sentado, pero se sentaron en esquina opuesta, junto a María Eugenia Molina Teising, Ana Lucrecia, perdón, Molina Teising, que el aspecto físico es totalmente notorio, ahí lo podemos ver. Están de esquina a esquina. Y quien podríamos presumir por su alto parecido es su hermana. Sí, el problema es el entorpecimiento que, como contaba anteriormente, hemos tenido durante el presente caso, no solo en el Ministerio Público, que como he repetido en varias oportunidades, lo tenían de una fiscalía a otra. Finalmente el fiscal regional prácticamente determinó, porque yo le dije concretamente que no quería que mi caso fuera la Fiscalía de Derechos Humanos relacionados con el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque el fiscal a cargo del caso, donde fueron condenados 4 héroes injustamente, cuando se les violó el derecho de defensa, el debido proceso, pues han sido incapaces de defenderse como la ley lo permite, no solo leyes nacionales, sino internacionales. Finalmente quería comentarles que hoy en día, pues mi denuncia fue interpuesta el 29 de mayo del año en curso. No han hecho absolutamente nada más que citarme a mí, que se ratificara por mi parte la denuncia y enseñarme un informe migratorio que, debido a la tardanza que tuvieron, pues obviamente las personas indicadas dentro del presente caso, que son por los delitos de acusación y denuncia falsa y simulación de delito, que están contemplados claramente en los artículos
453, que es el de acusación y denuncia falsa, y el artículo 454, que es simulación de delito. Esto para el pueblo de Guatemala, los dos abarcan imputarle falsamente a alguna persona hechos que si fueran de acción pública deberían de haber sido perseguidos. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la Fiscalía a cargo del caso UDI 6, porque ya no la mandaron a Derechos Humanos, remitió el caso a un juzgado de primera instancia pluripersonal de paz, que tal vez podríamos poner en pantalla. ¿Qué tiene que ver ese juzgado de paz? Es que un juzgado de paz tiene que ver con delitos menores, con faltas, pero el juez muy sabiamente resolvió conforme derecho. El licenciado Sergio Flores, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero él declinó de conocer del presente caso porque hay delitos mayores y lo remitió a gestión penal, ordenó remitirlo a gestión penal para que lo conozca un juzgado de primera instancia. Lo dramático es que el día de ayer fui a chequear, se habían enviado mi denuncia y no la han enviado. ¿Cuándo resolvieron esto ellos? Este juez resolvió esto, ¿qué fecha? Volverlo a poner en pantalla para ver qué fecha tiene, control. Esto lo resolvieron el 8 de agosto del 2018. O sea que estamos a 9 días y no lo han enviado. No lo han enviado. Por otra parte, hay otra anomalía que para mí es totalmente de fondo, que es que están pensando citar al fiscal a cargo del caso anterior por el que los condenaron, al licenciado Eric Giovanni de León Morataya, quien trabaja para la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía contra el Conflicto Armado de Delitos relacionados con el conflicto armado interno, y según el artículo 208, que también lo podemos ver en pantalla, únicamente, y la ley es clarísima, también podemos leer quiénes pueden rendir informe o testimonio bajo protesta y por escrito. Y que yo sepa, el señor fiscal de León Morataya no es ni presidente ni vicepresidente de ningún organismo del Estado, ni ministro de Estado, ni diputado titular, ni magistrado de la Corte Suprema, ni de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, él tiene que rendir su declaración conforme lo haríamos como cualquier guatemalteco común y corriente. ¿Por qué él no quiere llegar? Porque obviamente para que se sentara el familiar cercano, el supuesto desaparecido, muerto, vivo, tuvo que pedirle autorización al juez Chitumul para que se sentara al lado de las querellantes. No cualquiera se sienta al lado de un querellante, únicamente se puede sentar el Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación pues no se podía sentar al lado de ellos, de las dos querellantes, porque el Estado ya las había resarcido de una reparación digna, ya les habían pagado en Costa Rica, por lo tanto no podía estar del lado de las querellantes. Y
tampoco no han hecho nada al respecto del tratado que yo les comentaba en la última oportunidad, que este acuerdo bilateral que existe entre todos los países centroamericanos, en todos los países centroamericanos y Panamá, que es en materia penal. Yo expliqué claramente, les di copia para que no tuvieran ni que molestarse en imprimirla ni buscarla. Ni descubrir el agua azucarada. Entonces les di de una vez copia del tratado. Sin embargo, no lo han hecho. Por otro lado, he estado pensando incluir el presente caso dentro de la ley denominada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aquí podemos observar que en esta ley relacionada con la tortura hay dos literales en el numeral cuarto que se aplican perfectamente. El literal B dice tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se entiende por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes todo acto u omisión cometido por un funcionario o empleado público u otra persona que actúe por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia del Estado que atente contra la dignidad o la integridad física o psicológica de la persona. En este caso tenemos que recordar que a ellos, a pesar de ser personas octogenarias, las tiraban en una palangana con grilletes. Recordemos el caso del coronel Francisco Gordillo, sí, a quien le lastimaron. Le pusieron las esposas tan fuertes que obviamente pues lo hirieron. Ahí estaban los flamantes representantes de derechos humanos, los cuales no hicieron nada. El juez Chitumul tampoco no hizo nada. Y en el caso del coronel Gordillo, podemos recordar también que trataron de convertirlo en colaborador eficaz. Es que eso es exageradamente importante. Ese es un daño psicológico. Si usted sopla a sus amigos, nosotros lo libramos de esto. Sí. Y el otro literal que me parece que se aplica en el presente caso, que es el literal C, dice privación de libertad. Se entiende por privación de libertad cualquier forma de detención, internamiento, encarcelamiento, custodia o reclusión de una persona en un sitio público o privado por mandato de una autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública, o por su consentimiento expreso o tácito que dicha persona no puede abandonar por su propia voluntad. Para esto ya tuve el honor de comunicarme con la licenciada Silvia Villalta, que es la comisionada en contra de la tortura, y ella ofreció pues darme el tiempo necesario y suficiente para que le explicara el presente caso, que es sumamente complejo. Y por último quería agregarles que
yo les proporcioné ya las direcciones en Guatemala, en Costa Rica, en todos lados. Y simplemente están haciendo caso omiso a mi denuncia, obstruyendo mi derecho a obtener justicia. Y eso no es correcto porque hay 4 personas injustamente encarceladas por culpa de una farsa, un show que llegaron a hacer el día que dictaron la sentencia, que tuvieran el descaro que compareciera el supuesto muerto vivo. Entonces yo no sé a qué le tienen temor de practicarse el examen de ADN, porque inclusive en el informe migratorio, que como les explicaba, es de lo poco que ha hecho el Ministerio Público en este caso, se puede notar que viajan bastante, pues dichosas, ¿verdad? Que se mantengan de viaje con nuestros impuestos, pero yo puse inclusive direcciones de trabajo de Costa Rica, residencias, la señora madre Thyssen de Molina, Molina de Thyssen, la señora inclusive tiene un mandatario en Guatemala. ¿Tiene? Sí, tiene un mandatario. O sea que puede ser debidamente localizada. Efectivamente, pero como ellos argumentan de conformidad con el informe migratorio rendido, que no se encuentran en Guatemala, el mandatario especial de la señora Emma Thyssen Álvarez es el licenciado Marco Leopoldo Thyssen Ramírez. Luego aparece otro de los representantes de las querellantes y hoy sindicadas, Mario Alcides Polango Pérez, el señor del grupo de apoyo mutuo GAM, y como les digo, sí se ubicaron varias direcciones que ellas tenían en la República de Guatemala y en la República de Costa Rica. Entonces, no estamos aquí para mendigar justicia, estamos para que se aplique la justicia, y cada día que está pasando es un día más que les ocasionan daño a estos pobres 4 veteranos militares que no solo defendieron a la patria, sino encima de todo tienen que estar purgando prisión por gente como esta, vividora, ¿verdad? Que lo único que les interesa es, pues yo no sé si notoriedad o cuál es su fin último, porque total ya les pagaron. Sí, ya les pagaron y por eso tuvieron que declinar este nuevo cobro que querían hacer, porque se evidenció la boleta del depósito, ¿verdad? De la transferencia que les hicieron en la época, que fue hace pocos años. Sí. Ya se lo terminaron, fue vía el Banco del Café, extinto Banco del Café. Imagínate. En otros países a estos veteranos les dan honores, medallas, les dan pensiones vitalicias dignas. En este país se menoscaba la institucionalidad del ejército. En los países donantes los tratan bien a los soldados. En este país hay una hazaña para tratarlos mal y criminalizarlos. Es increíble, pero es cierto, ¿verdad, Karen? Y hay poca gente que no los quiere, y que son las que pintan muy mal y venden muy mal a Guatemala. Bueno, imaginemos que cuánto tiempo llevan ya en prisión esperando a que les dictaran una sentencia que ya a todas luces será condenatoria. El general Benedicto celebra en breve sus 86 años. Sí. Ya es un hombre grande y sin embargo se le violentan sus derechos humanos, está ahí sin pruebas suficientes, al igual que los otros condenados, porque
que el juez Chitimula en la época, el día del veredicto final, dijo que el testimonio por sí sola era la única prueba. Imagínate que a ti te condenen porque yo diga que tú sí lo hiciste y no tengo ninguna evidencia científica para probarlo. Es que yo creo, Karina, que no necesitamos ni ser abogados para demostrar, por ejemplo, que hubo una violación. Tiene que haber un examen médico forense. Y en Guatemala la única institución El INASIF. es el INASIF. Entonces aquí no es que cuente solo la declaración Imagínate, de ella. yo me puedo inventar cualquier cosa, horror de la otra persona y lo llevan a sentencia. Y además recordemos que hay peritos que vinieron del extranjero, pero peritos que vinieron a hablar de sus experiencias en sus países de origen, sí. Que no tienen absolutamente nada que ver. Miren, la Unión Europea condecora a 19 militares españoles del destacamento aéreo de Djibouti, aún en los países hipócritas y las regiones hipócritas, porque en Guatemala esta misma Unión Europea obliga a jueces a dictar sentencias condenatorias para nuestros veteranos. Volver a poner el anuncio, en otras partes del mundo los condecoran, o sea que pareciese ser que lo que no los dejan hacer en su país, lo vienen a ordenar y a imponer aquí. Ve qué doble moral o qué doble discurso, y si no, yo le solicito al embajador de la Unión Europea actual que nos aclare este tipo de noticia, porque una cosa es allá y otra cosa es aquí, al excelentísimo embajador de la Unión Europea, quien he tenido el gusto de entrevistarlo en 2 ocasiones aquí en el set de Conversemos. Además recordemos que la política criminal moderna a nivel mundial, la prisión preventiva es la excepción, no es la regla. Es más, en muchos países a partir de los 70 años les dan arresto domiciliario. Pero este caso es patético, todos están en hospitales, todos con achaques, los pobres tenían que ir a las audiencias en estados de salud deplorables. Es más, inclusive el general Benedicto Lucas lo habían operado 3 veces de la columna vertebral y él tuvo que rendir. Ahí está lo que tú decías, mira, cómo le pusieron las esposas a los grilletes, sí, al coronel Gordillo, y mira, ahí está la foto, todavía no la quites. No, es dramático, eso es que eso es aplicable totalmente, por eso sí, me interesa hablar con la comisionada, pues, pero sentarme, porque este caso es tan complejo que no es de sentarse como 5 minutos, media hora o 1 hora, con todo lo que están haciendo. Pero como repito, yo estoy esperando a que lo trasladen a un juzgado de primera instancia, a tener la reunión de la comisionada por los delitos contra la tortura, porque sí hay evidencias, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, de cómo han sido agredidos, humillados. Como les digo, nunca he entendido cuál es su fin último, porque total, por la información que yo tengo, todas viven en Costa Rica, igual el señor Marco Antonio Molina Teising, el supuesto muerto vivo. Y además sí es muy importante, ya sea que presten declaración en Guatemala o en Costa Rica, que yo inclusive dije que yo pago los exámenes de ADN porque supuestamente los tiene que pagar el Estado requirente. Pero en este sentido se tienen que practicar no solo el examen de ADN, sino decir cuál es el nuevo nombre. Porque si nos damos cuenta en el informe migratorio,
que también tienen por ahí en pantalla, a quienes le solicitan a la Dirección General de Migración el informe migratorio, únicamente ponen a las hermanas y a su señora madre. Y ese otro señor que se sentó ahí, que es el tema primordial, ¿por qué no? Pues desde mi punto de vista, obviamente le cambiaron el nombre, pero eso es lo que yo le quiero preguntar al fiscal a cargo al señor Erwin Giovanni de León Morataya y a las hoy sindicadas, las señoras Molina Teising y su señora madre, que digan quién es el familiar cercano. Yo no, lo que no entiendo es por qué el entorpecimiento. Yo por eso creo que sí voy bien en mi caso, porque si no, no estarían poniendo tanta obstrucción a la justicia. En algún lugar que se quería mantener escondido. Además, al caso que tú llevas le llaman el caso caliente. Sí. ¿O ya le quitaron ese sobrenombre? No, todavía. El caso caliente. El caso caliente. Por eso todo lo que yo pido me mandan y ellos mismos se hacen bolas, pues, porque inclusive... ¿Hay un retardo malicioso? Hace una semana te notificaron y todavía no está subido donde debe estar. ¿Hay retardo malicioso? Es que desde mi punto de vista todo ha sido retardo malicioso desde que interpuse la denuncia. Inclusive al licenciado Estuardo Campo le tuve que decir directamente, el fiscal, de conformidad con el artículo 208 del Código Procesal Penal, no tiene que rendir informe por escrito, porque no goza del privilegio, sí o no. Y me tuvo que dar la razón, es que no es que me la diera a mí. ¿Por qué no dar el nombre del supuesto pariente que llegó? Porque solo dijeron que era un familiar. Sí. ¿Y cómo el juez, a ver, tú que sos abogada, todos se tienen que identificar, ¿sí o no? Es que todos se tienen que identificar. Ellos, para mí, que era como por celebrar su victoria, yo no sé cuál era, repito, no sé cuál era el fin último. No hay crimen perfecto. Porque si se hubieran sentado dentro del público, aunque el parecido es demasiado notorio, igual más de alguien se puede haber dado cuenta. Fue la primera vez que él llegó a una audiencia, porque había estado ausente, solo llega a escuchar la sentencia final. Este señor, que ignoramos el nombre, pero que a todas luces es muy, pero muy parecido a la que pudiera ser su hermana, llegó solo el día de la sentencia. Sí. Casualidad. Sí. Y el juez Chitimul no lo quiso identificar por seguridad. Si hubiese sido por seguridad, ¿qué hace ahí el día de la sentencia? No, y otro asunto interesante es que también permitió que las hermanas se sentaran junto a las dos creyentes, que únicamente era Emma Guadalupe Molina Teising y su señora madre. Pero por muy hermanas que hubieran sido María Eugenia y Ana Lucrecia, tampoco no se podían sentar ahí, se podían sentar dentro del público, no hay ningún problema. Pero todo lo que hicieron hacer como un show, para mí un show barato, pues, o no, o le hubieran dicho a alguno de la prensa vendida que llega ahí que les pasara el video, pues, si tanta era la cosa. Pero el llegar, tener el descaro de comparecer al juicio me parece lo último. Y entonces, ¿por qué fase vamos y qué esperamos, licenciada Fischer? Bueno, ahorita yo lo que espero, punto número 1, que me lo manden a un juzgado de primera instancia, tal y como ordena el juez. Esta vuelta ya lleva 2 meses y medio. Sí, que se cumpla en enviar el expediente a gestión penal para ver a cuál juzgado de primera instancia penal le corresponde. 2, eso es independiente de que por qué no han citado al fiscal de Derechos Humanos, a de León Morataya. Es que él está en Guatemala, sí en la fiscalía. Yo hasta les puse la dirección
¿verdad? Para que no dijeran, es que no sabemos dónde está cuando sigue trabajando donde mismo. Y luego el trámite que hay que hacer internacionalmente con Costa Rica es independiente de lo otro. Ellos ya deberían, una vez esté el juez contralor, se debe solicitar a la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro órgano central, solicitarle lo que el Estado requirente, en este caso Guatemala, le está pidiendo al Estado de Costa Rica a través de su autoridad central, que es la Procuraduría General de la Nación, para que se realicen las diligencias que estoy solicitando. Y si no les da la gana en el OJ de hacer justicia aquí, ¿cuál sería el próximo paso, licenciada Fischer? Es que como estamos ahorita con la... Ejemplo, pienso en voz alta, en redes sociales, por cadenas de WhatsApp, en medios afines a la no violación de derechos humanos, comenzar a poner, se busca, si usted tiene información de este señor, nos puede proporcionar información. ¿Sabe usted dónde vive este señor? ¿Sabe usted el verdadero nombre de este señor? Porque ante la negativa de una justicia y una investigación real por parte del Ministerio Público, que están poco serios, bueno, la sociedad se puede organizar y puede comenzar a pedir información. ¿Por qué? Porque en este vuelo hay 3 meses perdidos para mientras el juez Chitimul ordenó que se destruyeran las pruebas. Sí. ¿En la cabeza de quién? No ha habido casación, no han resuelto casación, ni ningún otro tipo de procedimiento legal para que conozca, por ejemplo, altas autoridades. Y el hombre ya ordenó destruir los documentos. Sí, es que no... ¿A qué le teme el juez Chitimul que ordenó destruir documentos? Paréntesis, uno puede ser hijo de quien sea y el Eterno decidió que papá y mamá que tenemos fueran nuestros padres en la tierra. De todas maneras, todos venimos a pis y corre, un propósito y volvemos a irnos a otro lado, que nadie puede saber dónde es. Pero el hombre era hijo de guerrillero. Sí. Jamás nunca debió de haber conocido un juicio para juzgar a militares, porque tiene obviamente su corazón puesto en lo que él sabe que es su dolor, porque no podemos negarle el dolor a nadie. Pero entonces dignamente hubiera dicho, yo no puedo conocer porque no voy a ser objetivo, porque estos señores son militares y yo tengo conflicto de intereses por quien fue mi hermano, aparentemente, o quien fue mi padre, o porque yo viví de cerca el conflicto armado en Guatemala, o porque yo me considero víctima de uno de los dos bandos. Lo hubiera hecho una persona muchísimo más digna de la que ya es. Sí, pero el problema, con entonces, todo el respeto... ¿cómo es como que un militar, exmilitar, juzgue a un guerrillero? No lo puede ver objetivamente. Sí, para mí inclusive, él no debió esperar a que los abogados de la defensa lo recusaran. Él... Recusación que no aceptó. Que no aceptó, pero él se debió haber excusado. Miren, yo tengo conflictos de interés. Entonces todo el juicio nos llama la atención porque tiene muchas lagunas negras, ¿sí o no? Sí. No, y aparte en el tema de Costa Rica, yo hasta les proporcioné teléfonos. Es que ya más no puede. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es Karen, interponer la denuncia. Entonces, ¿cuánto tiempo más le damos al MP y al OJ para que se pongan las pilas? O yo, por ejemplo, ofrezco, si no violamos ninguna ley, y tú sos la experta en el Estado de Derecho, en las leyes guatemaltecas, una campaña, así como cuando se pierde no sé qué, o un Alba Kenneth. No sé quién puede interponer un Alba Kenneth. No sé si no es para gente adulta, porque él ya es un hombre mayor de edad que yo, más o menos de la misma edad. Yo tengo el pelo negro porque está pintado, pero estoy llena de canas, o sea que yo estaría exageradamente canada.
Marco Antonio Molina Teixin tendría ahorita 52 años. Entonces es mayor que yo. Pero esa familia es canada. Sí. Si ustedes y la mía ven, también es súper canada. Tengo un hermano de 50 y parece abuelito. Si me está viendo lo jodí, pero es exageradamente canado. Yo también soy canada, pero estoy pintada de negro, ¿ah? Porque ahí tengo unos parches de canas horribles. Pero regresando al tema, ¿violamos alguna ley si comenzamos a poner diferentes avisos en las diferentes redes sociales? Si usted lo conoce, si lo ha visto, denos información, porque el MP está negando justicia y te está negando investigación, está violentando tus derechos, está violentando los derechos de los veteranos, no de los veteranos, de los exmilitares en calidad de retiro. Entonces, ante la negación de justicia, busquemos justicia entre la sociedad, ¿o no? ¿O es un delito? Es que es un poco complicado. El Alba Kenneth sí o se podría... al MP. Se podría... El problema es que no se dejan ayudar. O sea, como es el caso caliente y no quieren hacer nada, yo porque estoy detrás. Estoy detrás. Es más, la audiencia está en el Juzgado Pluripersonal de Paz. El Ministerio Público pidió audiencia unilateral. No quiere decir que yo no podía entrar, pero yo fui. ¿Y te vieron afuera? Y me vieron afuera. Y al día siguiente llegué y fue cuando me dieron la copia de la resolución, que afortunadamente es favorable porque es ridículo que un delito, el de acusación y denuncia falsa, tiene pena máxima de 8 años y el de simulación de delito, pena máxima de 2 años. Ahí hay un concurso real de delitos, son 8 años. Entonces, por lo tanto, no puedo ir nunca a un juzgado de paz, nunca. Entonces, lo que tendríamos que hacer ya dentro del expediente, cuando llegue finalmente al órgano contralor de primera instancia, que no sé cuál vaya a ser, ahí mismo pedir este tipo de cosas. Y yo en mi denuncia, inclusive inmediatamente pedí arraigo como medida cautelar de urgencia, pero se tardaron tanto tiempo que ni modo. ¿Quién iba a estar aquí? Todo el mundo se fugó, ¿verdad? Es increíble, pero es cierto. Gracias, licenciada Fischer, por haber aceptado la invitación. No, yo te agradezco a ti personalmente, a Bea Canal, que nos ha cubierto en todo momento con este caso tan delicado y que llora sangre. Pero por lo menos conmigo se equivocaron si creen que voy a tirar la toalla, porque voy a llegar hasta el final. Muy bien, y aquí Bea Canal acompañándote en todas las gestiones, ¿verdad? No estamos para encubrir a nadie, estamos para evidenciar los vicios o posibles vicios del sistema actual de justicia. Triste. Sí. Bendiciones. Igualmente. Gracias, sigan en sintonía. Bendiciones a empresarios cableoperadores. Hoy Shabbat Shalom, 6 de la tarde. Hay que bendecir al Eterno, ¿verdad? Hay que darle gracias al Eterno por su favor, por su misericordia, por su cuidado, por cómo confunde a nuestros enemigos y a los enemigos de esta nación, que le apuesto que se hace la lista, son los mismísimos. Shabbat Shalom, bendiciones a ustedes, pero por sobre todo bendiciones al Eterno. Bendecimos a la tierra de Israel. Nos vemos el día lunes.